Ahora está en inglés el recording. Bien. ¿Qué habíamos hecho de condiciones necesarias y suficientes? ¿El A solamente o cómo era? No me acuerdo exactamente cómo era. Sí, hicimos el A y Sí, los otros solo la. quedaban para corregir. Bien. Había uno que iba a marcar que estaba con un error, dijo. ¿Cuál era? No lo marcó, creo que dio a entender que es el último. Puede ser. Bien, hacemos un par y vamos viendo la estrategia, que es lo que más importa. Dice A, N es par. No sé, Sabri, ¿lo querés hacer vos? ¿Lo hago yo? Bueno, ¿Quién lo hace? el ¿No? punto B, Sí. Lo hago yo que primero dice por la duda y N, después vemos si lo sigue haciendo el otro. Ahí está, hacemos así. Hago yo el segundo y después así hacen las preguntas y demás. Bien, bueno, entonces, voy a anotar primero. A, dice N es par. B, N es múltiplo de 6. Bien. Entonces, ¿cómo sería la cuestión aquí? Yo tengo que hacer dos cosas. Por un lado tengo que decir A, entonces B, ¿no? Y la Sí. segunda cuestión es decir B, entonces A. La pregunta es, ¿qué es A para B? ¿O no? ¿Era así el enunciado? ¿Qué es A para B? claro, ¿qué condición es? Claro. Entonces, A puede ser que sea condición necesaria, pero si es condición necesaria tendría que estar ¿en dónde? En el consecuente. Y si es suficiente, tiene que estar en el antecedente. Y si A y B dicen lo mismo, sería ¿qué? ¿Condición qué? Necesaria suficiente. Necesaria y suficiente, porque sería un sí, solo sí, no sería una implicación. Bien, entonces, ¿cómo quedaría la cuestión? Probamos entonces. Uno sería, si n es par, entonces n es múltiplo de 6. Si n es par, entonces n es múltiplo de 6. ¿Esto está bien? Y hay Si números n pares es que no son par, múltiplos de 6. entonces es múltiplo de 6. Y hay varios números que son pares y no son múltiplos de 6. Por ejemplo, El 4, 10. ¿no? Claro, el 10. ¿Está bien? Así que si n es par, entonces n es múltiplo de 6, esto no estaría funcionando, ¿o no? Porque Claro. recuerden que esto tiene que ser verdadero, ¿se acuerdan? Para condiciones, esto tiene que ser verdadero. Y yo estoy afirmando que esto es verdadero. Si esto es verdadero, esto no puede ser ¿qué? Falso. No puede Falso. ser falso. ¿Entendido? Sin embargo, si yo digo que n es par, puede pasar de que esto sea falso o no. Sí. Sí. Bien. Entonces, ¿es suficiente? ¿Es condición No es, suficiente n que n sea par? ¿Es suficiente
para que n sea múltiplo de 2? Pregunto. Sí, de 2 sí. De 2 De- sí. De 6 no sabemos. Digo. Perdón, dije de 6. ¿De 2 dije? Dijiste, Perdón, me expresé dijiste mal. 2. Perdón. De 2 dijo, Vamos por de eso. nuevo. De 2 sí. Vamos de De nuevo, 2. vamos de nuevo. Si es Te de 2, anticipaste a la solución. Claro. N es par, dije. ¿No? Sí. N es par. ¿Es suficiente para que sea múltiplo de 6? no, porque No, puede haber no es números que no suficiente. son múltiplos de 6 y Muy que sean bien. pares. Entonces, No ¿y es. eso por qué es? Porque no puede pasar de que esto sea verdadero y esto sea falso. ¿Eso se entendió? Sí. Entonces, probamos de esta manera. ¿Cómo sería esto entonces? Si n es múltiplo de 6, entonces n es ¿qué? Par. Es par. Par. Eso sí se puede. Ojo que la condición sigue Ah. siendo esta, No, no. Sí, está bien. No, entonces no. Entonces me voy a preguntar de que esto sea verdadero. Claro. Entonces, si n es múltiplo de 6, entonces n es par, yo tengo que buscar que esto sea verdadero. Si yo afirmo que n es par, ¿está bien? Que n Sí. sea par va a ser una condición que Para que sea múltiplo de 6. es una condición que Necesaria. Necesaria. Muy bien. Que sea par es ¿Qué pasó en la necesario. teoría? ¿Se acuerdan? Que si la condición es el antecedente, va a ser una condición que Necesaria. suficiente. Suficiente. Pero si la condición está dada, digamos, en el consecuente, sería una condición Necesario. necesaria. Ajá. Y si es un sí, solo sí, Necesario es suficiente. necesario y suficiente. ¿Por qué? Porque lo puedo plantear de acá para acá, pero también lo puedo plantear de acá para acá. ¿Está? Sí, sí. Bien. Eso hay que repasar, por eso siempre voy a hinchar con lo mismo. Repasen que voy a decir siempre. Teoría. Bien. Seguimos. ¿Listo? Entonces, es condición que dijimos entonces. Suficiente. Perdón, necesario. Sí, vamos, dale. Vamos con el B. La Ay, profe se le volvió. congeló por eso. Ah, me Ahí conté. volvió. Ahí Sí, volvió, sí. ahí volvió. ¿Volví? Listo. Tiene está en rojo. Por las Sí, dudas. está en rojo la señal. Bien, estoy horrible de señal, ¿no? Bien. Bueno, entonces, había dicho entonces, si como esto está bien, probamos las dos implicaciones y esto está bien, n es par es condición que, al estar en el consecuente, es condición que Necesaria. necesaria. Listo, entonces, A es necesario para que se dé B, para que se dé B. La estrategia es plantear la doble implicación y ver qué es lo que queda bien. Hago uno más, ¿les parece? Y después cualquier cosa paso con Sabri. ¿Quieren preguntar algo de esto? ¿O no? ¿O se entendió cómo se hace? O sea, n es par, eso es necesario para que sea verdadero, que sea múltiplo de 6. Así Ajá. es. Listo. Listo, perfecto. ¿Pero por qué? No solamente por lo que me suena lógicamente, sino que yo te lo planteé desde las dos implicaciones. ¿Entendés? Sí. Sí, sí, sí. Pasa que yo puse que n es par, lo puse necesario, pero no lo puse en el consecuente. Lo puse Claro, en vos el- directamente dijiste por la lógica. A ver, es necesario Claro. para que sea múltiplo de 6, ¿o no? Claro, lo pensé así Pero directamente. no es suficiente. Claro, entiendo. Pero yo te estoy dando todo el argumento teórico de por qué vos razonaste eso y lógicamente estaba bien. Está bien. En el examen entonces se hace ese recuadro en la ejercitación. ¿Cómo? Si en el examen se hace ese recuadro si nos toca un ejercicio similar. No, no. Si yo te planteo esto en un examen, me tenés que dar el argumento de por qué dijiste que era necesario o suficiente. Y por ejemplo, en el primero tendría que dar el contraejemplo, decir, bueno, si n es 8, entonces
ya sabemos que no es No, múltiplo directamente. C. A ver, en el primero. ¿Querés ver el Sí, primero? en el primero. ¿Cuál? ¿C cuadrado, decís vos? El que va del A al B. En el sentido AB. Ah, Tenemos no que te dar el entendía. Pensé que me contraejemplo. decías el punto A, el punto anterior. No, en este ejercicio. Ah, este. Lo que tenés que Claro. probar son las dos cosas, esto, así. ¿Qué me querías preguntar ahora? Entonces, para el primer razonamiento que llego con la conclusión de que no es suficiente, voy a tener que explicar por qué si n fuera el número 8, por ejemplo, Claro, n no podría ser. Y tendría lo que es verdadero y lo que es falso. claro. Porque se supone que, ¿se acuerdan cuando volvemos? Por eso vuelvo tenemos que ver teoría de nuevo. Nosotros afirmamos que esto iba a ser verdadero. Si afirmamos que esto sea verdadero, ya este también tiene que ser verdadero. Entonces, si digo que esto es verdadero, puede pasar de que esté en el antecedente o en el consecuente. Si está en el antecedente, es condición suficiente. Si está en el consecuente, sería condición necesaria. Y para eso tengo que probar las dos implicaciones. ¿Entendido? Y en el segundo caso, que no hay contraejemplo, ¿cómo hacemos la justificación? No, pero no hay problema, porque en este caso, con que este sea verdadero, este puede ser cualquiera de los dos igualmente. Es indistinto el valor de verdad, claro. Digamos, el que es más, digamos, estricto sería el primero, con este, porque no puede pasar que ¿qué? Que el consecuente sea ¿qué? Falso. Falso. Claro. Puede No ser que puedo sea ir de impar. una verdad a una falsedad. Claro, de una verdad no puedo llegar a una falsedad, tal cual. A ver, ahí voy. A Matías lo estuve tratando de admitir varias veces. Bueno, bien. ¿Listo? Bueno, seguimos. A uno más y después le pasamos la posta a... El segundo dice... Miguel, hay chicos para aceptar, dicen en el Sí, chat. estoy aceptando, pero no sé qué pasa. Bueno, bueno. No, dice... A es divisible por 2. B... A es par. Bien. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces planteo las dos implicaciones. Aunque, ¿qué pasa acá? A es par tiene que ser Cumple. necesario. ¿Qué es lo que está pasando acá? Siempre la pregunta es ¿qué es A para B, no? Suficiente. Bien. Puede ser que sea un sí solo sí, o sea, un bicondicional. Sí. Porque, ¿cómo me puedo anticipar a eso? Porque estos dos están diciendo que Que es par. lo mismo, ¿no? Están de mismo. manera distinta están diciendo lo mismo. Sí. ¿Entienden o no? ¿Me Es siguen? como el mismo concepto. Sí, sí. Como que no hay como un subconjunto dentro de otro, ¿entienden o no? Bien, Ujú. entonces, igual lo escribimos y después nos Sí, damos sí. cuenta de último. Dice, si A es divisible por 2, entonces A es par. Y el otro dice, si A es par, entonces A es divisible por 2. Fíjense que uno cuando ya lo está leyendo, de un lado para el otro, está diciendo lo mismo. ¿Se dieron cuenta? Como que uno no está contenido dentro de otro. ¿Me siguen? Bien. Sí.
Entonces, si yo quiero que esto sea verdadero, y esto es verdadero, si A es divisible por 2, entonces A es par. Verdadero. ¿Esto qué va a pasar? ¿Sí o sí es qué? Verdadero. Es verdadero. Así que uno podría decir, bueno, ¿es condición qué? Entonces, Suficiente. A es Sería. suficiente, entonces digo por un lado. Bien, Sí. es suficiente. Sí. Pero resulta ser que si vengo en la otra implicación, digo que esto es verdadero, y esto es verdadero, y también está bien. Sí. Y es más, me asevera que esto es qué también. Verdadero. Es verdadero. Incluso ni siquiera va a ser qué. Falso. Ni siquiera va a ser falso. No está la posibilidad de que sea falso. ¿Lo ven o no? Sí. Entonces, en realidad, esto no es un condicional. ¿Qué sería? Un bicondicional. Es un sí, solo sí en realidad. ¿Entendido? Muchas veces cometemos errores en el lenguaje cuando nosotros hablamos de implicaciones y en realidad no sería una implicación, sino que sería un bicondicional. ¿Entendido? Doble implicación, ¿no se dice, profe? Lo mismo, bicondicional o doble implicación. Entonces, Así es como se sería arman las un, como lo definiciones. pusieron ahí, ¿no? Un sí, solo sí sería. En realidad, es también condición que dijimos entonces. Necesaria. Sí. Esto quiere decir que es una condición necesaria y suficiente. Y si es una condición necesaria y suficiente, en realidad estaríamos en una ¿qué? En una doble implicación o en un bicondicional. ¿Entendido? Acá lo que habría que redactar correctamente sería A es divisible por 2 si solo si A es par. Eso es lo que tendríamos que redactar correctamente. A es divisible por 2 si solo si A es par. O al revés, ¿no? A es par si solo si A es divisible por 2. Ya que el sí solo sí va para cualquiera de los dos lados. ¿Se entendió? Así que, ¿A qué sería entonces? ¿Condición qué? Suficiente. No, perdón, Suficiente y necesaria. necesaria. Necesario y suficiente. Necesario y suficiente. Correcto. ¿Listo? Sí. Muy bien. Sabri, ¿querés el siguiente o no? Bueno, ya lo anoté Omar. acá, más o menos. ¿Cómo? Sí, ya anoté tengo Dale, anotado acá la consigna para dale, buenísimo. ahorrar Quedan tiempo. 5 minutos. No hay problema, volvemos de nuevo. Bien. Bueno, hacemos este y después. Espera un poquito entonces, ¿Cortamos? a ver. Pues no te estoy viendo, Sabri, por eso. Así te anclo a vos. ¿Tenés la cámara? ¿Sí? ¿Es el DS? Bueno, salgo yo de mi vista, entonces salgo de mi anclaje y veo qué pasa. A ver, habla un poco, Sabri, a ver si me apareces en el... Hola, hola, hola. Ahí estamos, buenísimo. Ahora no me deja anclar. Ahora sí, perfecto. Ahí está. Bueno, en este dice A dice que N tiene 5 divisores, ¿sí? Y B que N tiene 3 divisores, ¿sí? Entonces tenemos que probar también lo mismo, los dos casos, la implicación para los dos lados, de A hacia B y de B hacia A.
En el caso de A implica B, nos quedaría N tiene 5 divisores, entonces N tiene 3 divisores. ¿Sí? En este Ok. caso tenemos esto como verdadero, ¿no? Que N tiene 5 divisores. Eso sabemos que es verdadero. Entonces, N tiene 3 divisores. ¿Qué condición sería? Necesaria. ¿Suficiente? Ahí escuché un necesario y suficiente. Si yo digo que N tiene 5 divisores, entonces ¿puedo decir que tiene 3? ¿Puedo asegurar? ¿Puedo decir Si que... tiene 5, tiene 3 también, sí. Entonces, ¿qué condición sería? Suficiente. Siente. Sí. ¿Se entiende por qué? Con que yo diga que N tiene 5, Te es alcanza para entender que tiene es 3. suficiente para tomar como verdadero también. En este caso tenemos los dos verdaderos. ¿Sí? No sé si se entiende. ¿Todos lo entendieron? Sí, ese era mi error. Si tiene 5, me alcanza y me sobra para decir que es verdadero que tiene 3. ¿Sí? Hasta acá tenemos que A es suficiente, ¿no? Sí, sí. Y si probamos al revés, si decimos que N Poner el sí tiene, adelante, Sabri, por favor, para que se note que si N, tiene 3 divisores, entonces N tiene 5 divisores. ¿Qué pasa en este caso? Acá tenemos lo que tenemos que afirmar como verdadero, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que esto es lo verdadero. Nosotros sabemos que tiene 5 divisores, pero podemos decir que si tiene 3, entonces tiene 5. No. Sabemos. No, No. Porque si digo que tiene 3, no me alcanza. Hasta 3 sabemos que tiene, 5 no sabemos. Claro. Entonces, que en este caso no tendría sentido, ¿no? Claro. Nos quedaríamos con esta opción, Sí, sí. la primera opción, y decimos que en este caso A es condición suficiente para B. Ok. Y el segundo no tenemos consideración. Lo escribimos, pero no lo consideramos. Porque no tiene sentido. Claro. Pero agregamos algo, no sé, un ejemplo, algo para demostrar que no, o ya directamente decimos, tomamos solamente el primero. no, con el primer caso ya estaría. Primero, listo. Porque con que